Debían ayunar 104 veces al año, o sea, 2 veces por semana. Y los cristianos hemos perdido el ayuno hasta el punto que decía ayer que hacemos retiro, y cuando usted llega al retiro lo que hay es un montón de comida por donde quiera, una mesita de ping-pong, una mesa de billar, a veces hasta una película cristiana, y nos llaman a un retiro. Eso no es retiro, eso es venir a convivir entre hermanos. O sea, retiro es eso, lo que la palabra sugiere, retirarse para Dios, dejar las distracciones como el teléfono, redes sociales, donde no va a haber comida, donde lo que va a haber es una habitación donde yo voy a estar encerrado a solas con Él, clamando, gimiendo, buscándole de todo corazón. Esto es Énfasis Bíblico, el podcast con David Reynoso, un espacio para afirmar tu fe con la palabra de Dios y vivirla con firmeza. Vamos al episodio de hoy. Que Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que siempre están en sintonía de este su programa Énfasis Bíblico. Damos gracias a Dios por las estaciones de radio que hacen cadena con nosotros en este horario. En República Dominicana, Puerto Rico, México y algunos estados de la nación americana. Gracias por esa fina sintonía. Estamos estudiando desde el día de ayer el tema comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo. El creyente debe entender que Jesús le dejó a la iglesia, a la persona del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos dirija en todas las cosas a través del texto sagrado. Usted puede buscar un buen libro de teología o escuchar a un buen teólogo, pero si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, usted no va a entender la verdadera iluminación dentro del texto. Quizá va a poder ver el texto históricamente, entender ciertos asuntos de cuestiones semánticas, cómo se aplicaba esta palabra, cómo se interpreta ahora, los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo, todas esas cosas, pero no va a poder ver la revelación de Dios a través de lo que lee, porque para eso se necesita al Espíritu Santo de Dios, nuestro amigo, nuestro maestro, el mejor regalo que el Señor Jesús le ha dejado a la iglesia. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga el Paracletos divino, el Consolador, el que les va a revelar todas las cosas. El Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente revelándole a Dios a través del texto sagrado. Yo le doy gracias a Dios que antes de yo llegar a ciertas casas de estudio, yo tuve un encuentro con el Señor Jesús donde Él se me apareció en una habitación, donde el Señor me mostró el poder de su palabra encerrado por largos días, cuando Álfida me decía, estúdiate el libro de Mateo que te voy a hacer una pregunta. Y yo le decía, pero dígame por lo menos el capítulo para no leer tanto. No, tiene que ser todo el libro. Y en eso de estar leyendo la Biblia con un espíritu rendido, creyendo en Él, creyendo que Él habla, que Él está ahí presente. Un día, en un ayuno, le dije, yo no entiendo la Biblia, Señor. Yo por más que leo este libro, yo no logro comprender lo que usted me quiere decir. Y de repente volví a leer y mi entendimiento se abrió y empecé a entender todo lo que se estaba diciendo en ese libro. Y luego fui a las casas de estudio a buscar pues bien el conocimiento de la historia del texto, de cuántos escritores y todo lo que se requiere para uno poder tener cierto fundamento a la hora de compartir la palabra. Pero la palabra de Dios en sí, en ella se encuentra la revelación de Dios. Y la revelación no viene si no hay una relación con el Espíritu Santo. Por eso usted ve gente argumentando, hablando de la Biblia, y gente que literalmente no saben ni lo que están hablando. Conocen 2 o 3 conceptos del hebreo, de la Kabbalah, y hacen una mezcolanza. Y no voy a entrar en ese tema porque hasta yo mismo me enredo cuando me pongo a ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso la iglesia necesita, el cristiano necesita tener una relación con el Espíritu Santo, precisamente en el tiempo que estamos viviendo, donde la apostasía es el tema más recurrente en la actualidad
que está golpeando a la iglesia con mucha fuerza y que muchos hijos de Dios no son capaces ni siquiera de darse cuenta. Esta es la segunda parte del tema comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo. Como texto base citamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, donde el apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. El apóstol Pablo da la idea de que el Espíritu Santo es como un fuego. Si se apaga ese fuego, esa santidad, esa pureza en nuestras vidas, automáticamente se deja de entender las cosas que Dios nos dice en la palabra, que van dirigidas a las personas que están despiertos espiritualmente porque tienen una relación con el Espíritu Santo. El día de ayer vimos el primer punto donde estábamos analizando Efesios 4:30, donde se nos enseña que el pecado tolerado apaga la sensibilidad espiritual. Un cristiano que tolera el pecado, que peca sabiendo las consecuencias, esto va a apagar la sensibilidad espiritual. Esta persona no va a ser capaz de discernir, de entender lo que Dios está hablando, porque lamentablemente sus sentidos están siendo entenebrecidos por causa de que están abriéndole las puertas a los demonios a través de la práctica del pecado tolerado. Lo segundo que decíamos en el programa anterior, esto lo basamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19, donde precisamente se habla de no apagar al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en este segundo punto hablábamos acerca de que la desobediencia repetida apaga la voz del Espíritu. Cuando somos desobedientes, conociendo lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios nos está llamando, y decidimos no hacer lo que Él espera que nosotros como hijos pongamos por obra en el día a día, en la vida diaria, pues automáticamente esto empieza a apagar la voz del Espíritu. Yo he visto personas muy brillantes en cuestiones de conocimiento teológico. Me ha tocado hablar con personas que digo, wow, qué capacidad, qué intelectual este hombre. Pero cuando tocamos temas que tienen que ver con la espiritualidad o con entender cosas que hace el Espíritu Santo, ahí entran en contradicción. Esto sucede porque entiendan de una vez por todas, mis amados, si no hay una relación con el Espíritu, las verdades espirituales no se podrán entender. No se podrá ver la revelación de Dios en el texto sagrado. Por eso usted escucha a tanta gente diciendo Apocalipsis es un libro histórico, Apocalipsis no tiene nada que ver con cuestiones futuras, con eventos del porvenir. Simple, esas personas están viendo la Biblia como un libro más, no como palabra de Dios. El tercer punto que tocábamos ayer está basado en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, donde decíamos que la carnalidad constante apaga el fervor espiritual. Y mencionábamos, dentro de la carnalidad que se menciona en estos textos, mencionábamos celos, contiendas, iras, impureza, egoísmo, vanidad, orgullo. Lamentablemente muchas personas, que no dudo en que amen al Señor, ese no es el cuestionamiento en este momento, sino que no están haciendo las cosas que deben hacer para mantener el fervor espiritual. Estas personas, pues, aunque no quieran hacerlo, terminamos siendo arrastrados por las obras de la carne, cuando nos descuidamos espiritualmente, y todos hemos estado ahí en algún momento. Todos los cristianos hemos pasado por ahí. Lo difícil es entender o creer o saber que hay cristianos que están ahí de modo permanente, en la carnalidad constantemente, que no quieren romper con ese estilo de vida que lo único que trae es miseria a la relación de esa persona con Dios. Nos quedamos el día de ayer, o en el programa anterior, nos quedamos en el tercer punto. Hoy vamos a ver el cuarto punto. El tema de esta serie se titula Comportamientos que afectan la relación con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26 versículo 41 y Efesios capítulo 6 versículo 18. Mateo 26, 41 y Efesios 6, 18
donde se nos enseña que la negligencia espiritual apaga el fuego interior. Repito, la negligencia espiritual apaga el fuego interior. Hay mucha gente negligente en la fe, que dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy, que se pasan, como dice Marino en una de sus alabanzas, haciendo esto aquí y aquello allá, y sin darse cuenta se pasan el día entero sin orar. Y luego dice en esa canción, Estanislao Marino dice: y sin darme cuenta, poco a poco me voy alejando de ti, oh mi Señor. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 41. Vamos a ver qué nos dice allí la Biblia. Oiga lo que dice el Señor en Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice: velen y oren, velen y oren. O sea, estén atentos, estén discerniendo, estén con los ojos abiertos, estén bajo la influencia del Espíritu Santo para estar conociendo, entendiendo lo que se está moviendo. Oiga lo que dice el Señor: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Claro este texto. ¿Por qué caemos en la negligencia espiritual que apaga el fuego interior? Simple, porque dejamos la oración. Entienda, amado radioescucha, amado televidente, amado cristiano, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Tenemos guerra contra espíritus malos, y estos a diario están buscando la manera, creando planes para alejarlo poco a poco de la oración y de las disciplinas espirituales, porque los demonios saben el poder que esto ejerce en el mundo de las tinieblas y cuánto debilita a los demonios cuando un cristiano está fielmente consagrado a Jesús. Escuchaba el testimonio de un brujo que decía que él tenía un vecino que le dio gracias al diablo cuando ese vecino se mudó, porque el vecino era cristiano, pero cristiano de verdad, dice el brujo. Esto es un brujo que no está convertido a Cristo, que está siendo entrevistado por una persona hablando acerca de lo satánico. Y él dice: yo tenía un vecino cristiano de verdad, porque hay cristianos de mentira, dice el brujo en la entrevista. El brujo dice: cuando ese hombre no iba a trabajar, yo no recibía clientes ese día, porque el hombre se ponía a orar, a leer la Biblia, a adorar a Dios, y se caía la clientela. No llegaba nadie, ni ningún demonio podía hablar conmigo mientras ese cristiano que era mi vecino estaba metido en esa casa. Lamentablemente, muchos hijos de Dios, muchos pastores, muchos teólogos tienen desconocimiento del poder que tiene el cristiano cuando está consagrado a Cristo Jesús. Y los demonios saben estas cosas y por eso día a día molestan al cristiano para que éste no ore, como dice Marino en su alabanza: ayúdame Señor, porque sin darme cuenta me paso el día entero sin orar. Ese es un problema serio, que incluso un trabajo de investigación de Barna reveló que los más de 3.500 pastores que fueron entrevistados dijeron que se pasaban la semana sin orar y que oraban quizás 5 minutos antes de la predicación del domingo. Por eso es que las iglesias en muchos lugares, o las congregaciones mejor dicho, en muchos lugares la mantienen en base a música, talento y programas. Mantienen la gente haciendo cosas pero no consagrándose. Y eso es un problema serio. Por eso Jesús dijo: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nuestro Señor Jesús está diciendo que si nosotros dejamos de orar, automáticamente entramos en un descuido, en una negligencia espiritual, y esto va a apagar el fuego interior. Por eso usted ve tantos cristianos que hasta llegar a la iglesia se le complica, porque están apagados espiritualmente. No se le puede ser fiel a Dios si no hay una conexión con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Pueden enviar su texto al 616-617-7349 y hacer su comentario en relación al tema que estamos tratando el día de hoy. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento. Solamente la gente que
ha experimentado lo que es orar en el Espíritu puede entender estas palabras que nos dice el Señor en este texto. Orar en el Espíritu es cuando un cristiano ha logrado lo que se le llama un rompimiento. Un rompimiento es cuando oras tanto que el alma literalmente siente como que algo se rompe y de repente pierdes influencias de los deseos carnales. Ahí la oración se vuelve una oración por el Espíritu y en el Espíritu, donde podemos orar largas horas, donde podemos orar e interceder con mucha facilidad y sentimos los cielos abiertos desde que empezamos a orar. Esto sucede cuando la oración es por el Espíritu y esto requiere, antes de llegar ahí, esto requiere una batalla entre la carne y el Espíritu, que es lo que nuestro Señor Jesús mencionó en el texto anterior de Mateo capítulo 26, versículo 41. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí el Señor está llamando a los cristianos y esto es un imperativo, esto es un mandato en la gracia. El Señor está llamando a los cristianos a que estén orando constantemente y estén intercediendo por los santos constantemente. El fuego espiritual no se mantiene solo. La oración, la palabra y la comunión con Dios no son adornos a la vida cristiana. Son el combustible que permiten que podamos vivir una vida constantemente en victoria. Una vida despierta espiritualmente, donde podemos percibir y entender cosas que los hombres naturales no pueden comprender. Recuerde que cuando en la Biblia se llama o se dice hombres, esto encierra también a las mujeres. Cuando los hombres y las mujeres de Dios no están orando, metidos en la palabra y buscando la comunión con Dios, se va apagando el fuego y sin darnos cuenta caemos en negligencia espiritual y esto apaga el fuego interior. No todo enfriamiento espiritual viene por rebelión abierta, mucho viene por descuido prolongado. Mucha gente está donde está no porque tenga un mal corazón, no porque no ame a Dios, simple, viven descuidados. Y cuando estamos descuidados espiritualmente y esto se prolonga, vamos a caer en negligencia espiritual. Esto apaga el fuego interior, ahí se ve el deseo de servir, ahí se ve el deseo de congregarse, ahí se ve el deseo de orar, ahí se ve el deseo de hablarle al perdido, ahí se ve el deseo de hacer las cosas que debemos hacer los hijos de Dios. Vivimos en un tiempo donde pareciera que hay fuego de Dios en muchos lugares, pero cuando usted analiza, ve a fondo, se da cuenta de que ahí lo que hay es entretenimiento. El entretenimiento está por todas partes últimamente y el entretenimiento se llena de mucha música, muchas luces, mucho esto, mucho lo otro. Predicaciones que van al ego de la persona, predicaciones que presentan a Dios como que Dios está aquí para darnos cosas y que hay que pedirle a Él que me dé el carro, que me dé esto, que me dé lo otro. Y sin darnos cuenta, Dios pasó a ser el muchacho demandado y nosotros los que demandamos gracia. Y ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo llama al creyente a una vida rendida a Dios, donde se busca la voluntad de Dios y donde se lleva una cruz en obediencia al Señor. Esta cruz, cuando lo que el Señor quiere decir en palabras aplicadas a la vida diaria, es que nos van a venir días difíciles, como le ven a todo el mundo, vamos a pasar por momentos difíciles, pero la obediencia a Dios siempre debe estar presente. Yo no le sirvo a Dios por las cosas que Él me da, yo no le sirvo a Dios porque Él me bendiga, yo le sirvo a Dios porque Él me amó primero y Él es mi Dios. Y Él me llama a mí como creyente a una vida de obediencia. Una vida que lo único que debe solicitar en todo momento es hacer la voluntad de aquel que le llamó. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas yo las voy a añadir. O sea, el Señor me llama a mí como creyente a que me enfoque a hacer su agenda, que Él se va a encargar de la mía. Pero hoy en día este evangelio egoísta, este evangelio que está centrado más en los hombres y en el poder de los apóstoles, esto y lo otro, lleva a la gente a un punto que andan reclamándole a Dios como que Dios es muchacho demandado. Hay algunas señales clave que muestran cuando una persona tiene negligencia espiritual, o sea que está apagando el fuego interior. Voy a mencionar 4 señales. Primero,
ya no ora como antes. Incluso, digo esto con mucho respeto, ¿no? Porque yo siempre me meto en lío. Yo no sé por qué el Señor me llamó a mí a dar este tipo de mensajes. No me llamó a predicar del amor, de la gracia. Me llamó a confrontar. Yo no sé por qué me ha tocado este ministerio estilo Juan el Bautista. Pero lo recibo, Señor, y lo hago con obediencia. Pero cuando yo estaba en una de esas casas de estudio por la que Dios me dio el privilegio de pasar, había una señora, una teóloga de renombre internacional, que dijo en una reunión que no hay un texto bíblico que diga que se debe orar de rodillas. Yo me sorprendí, quizás por eso me sacaron del programa de estudio. Le dije, oiga, me sorprende que usted con un doctorado en teología haga este tipo tenga este tipo de postura, diga este tipo de cosas. Porque si usted se va a una concordancia como la concordancia Strong, se va a dar cuenta que hay 46 a 48 referencias bíblicas de que los antiguos oraban de rodillas. No entiendo por qué usted dice estas cosas, siendo usted una persona que supuestamente es un profesional de la palabra. Amados, donde no hay oración, no va a haber entendimiento de las cosas espirituales. Quizá va a haber entendimiento del texto históricamente, semánticamente. Quizá va a tener una buena retórica para hablar de información, pero no de revelación. Entendamos esto, no comparen ni confundan una cosa con otra, porque si no se lo van a llevar envuelto en todo esto que se está manifestando hoy en día. Necesitamos personas de oración para que hablen con claridad del mensaje de Dios, porque el que está orando está despierto espiritualmente y puede ver lo que Dios está diciendo en su palabra. Otra señal de negligencia espiritual es que ya no medita en la palabra. Ahora la palabra pasó solamente a ser un recurso que se utiliza cuando llego al servicio los domingos. No hay una meditación diaria donde se abre la Biblia y se lee y se hacen preguntas. Dios, ¿qué es lo que usted me quiere decir? ¿Cómo yo aplico este texto en mi contexto? ¿Qué es lo que realmente, en qué estoy fallando? ¿En qué debo mejorar? Ya eso no se hace con mucha regularidad en la vida de muchos hijos de Dios. No se practica con mucha regularidad en la vida de muchos hijos de Dios. Eso se le llama la negligencia espiritual y esto apaga el fuego interior. Otra señal de que hay negligencia espiritual es que ya no busca la presencia de Dios con hambre. Usted ve en muchos lugares que no hay ni oración antes de empezar un servicio. Incluso usted ve cristianos que hasta han perdido el lenguaje cristiano. Usted saluda a mucha gente y le dice, Dios le bendiga. Y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, pero si Dios te bendiga es una expresión de que yo quiero que el favor de Dios esté sobre ti. Para mí es mejor que tú me digas Dios que te bendiga y tú me digas, hola, ¿cómo te va? Sí, es verdad que somos hermanos en la fe, porque de entrada me estás bendiciendo al desearme que Dios me bendiga. Y hay gente que ya han perdido eso porque lo ven como un lenguaje religioso. Por eso el cristiano que yo le digo Dios le bendiga y me dice qué tal, nunca más le vuelvo a decir Dios te bendiga porque no le interesa que Dios le bendiga. Debe decir amén, varón de Dios, que Dios me bendiga. Esa bendición caiga sobre mí. Esto no tiene que ver con un lenguaje religioso, esto tiene que ver con un estilo de vida. Entonces cuando se pierde la presencia de Dios, se va el hambre. Cuando ya no se está buscando la presencia de Dios, se va el hambre por lo de Dios, se va el deseo por las cosas de Dios. Hasta el lenguaje bíblico empieza a desaparecer. Incluso hay prédicas que utilizan un texto y después todo lo que dicen, usted dice, pero este tipo no me está predicando la Biblia, no me está dando Biblia, lo que me está es hablando de cualquier tema ahí sin fundamentarse en la palabra. Se supone que esto es una prédica, que esto debe estar estructurado a través de las Sagradas Escrituras. Otra señal de negligencia espiritual que apaga el fuego interior, vive de recuerdos espirituales, no de comunión presente. Vive acordándose de cuando Dios me usó, cuando vi la gloria de Dios. Wow, yo me acuerdo aquellas vigilias. Bueno, no te acuerdes, tú puedes volver a provocar esas cosas si te envuelves otra vez en Dios. Tú puedes volver a encender ese fuego, donde de repente explota en ti esa unción del Espíritu, empiezas a hablar en lengua y tienes visión y puedes profetizar y echas fuera demonios. Todo eso puede volver. Eso lo que sucede es que se apaga y cuando se apaga, automáticamente dejamos de entender todo lo que tiene que ver con el reino. Y ahí pues están algunos amigos que vienen con la supuesta gracia y con mensajes raros y mensajes filosóficos y de repente terminamos nosotros hablando cosas que parecieran muy filosóficas, una teología filosófica muy elevada, pero apagado literalmente y el diablo por el otro lado diciendo, así es como tú dices, sigue para adelante que tú vas bien, tú vas derechito a ser uno de mis siervos. Lamentablemente, mis amados, esta es la realidad de nuestros días.
Vivimos en una generación que ha perdido el interés por el Espíritu Santo. El interés hoy en día está en otras cosas. Una vida sin altar termina siendo una vida sin fuego. Una vida sin altar termina siendo una vida sin fuego. No puedes ver victoria en tu vida si no entiendes que la comunión con el Espíritu Santo es lo más importante en tu vida como cristiano. Si no vives una vida de oración, ayunando, es increíble saber que los judíos no conocen a Jesús y ellos saben el impacto tan fuerte del ayuno, que en Israel, por lo regular, todo judío comprometido con la ley, ellos debían ayunar 104 veces al año, o sea, 2 veces por semana. Y los cristianos hemos perdido el ayuno hasta el punto que decía ayer que hacemos retiro y cuando usted llega al retiro lo que hay es un montón de comida por donde quiera, una mesita de ping-pong, una mesa de billar, a veces hasta una película cristiana, y nos llaman a un retiro. Eso no es retiro, eso es venir a convivir entre hermanos. El retiro es eso, lo que la palabra sugiere, retirarse para Dios, dejar las distracciones como el teléfono, redes sociales, donde no va a haber comida, donde lo que va a haber es una habitación donde yo voy a estar encerrado a solas con Él, clamando, gimiendo, buscándole de todo corazón. El creyente no se enfría de repente, se enfría poco a poco cuando deja de alimentar lo que Dios encendió. El día que usted fue llamado a la salvación, cuando Jesús le alcanzó, desde ese momento usted experimentó lo que Pablo le llama un nuevo nacimiento. También el Señor le llama nuevo nacimiento en el capítulo 3 de Juan, el diálogo con Nicodemo. Si no naces de nuevo. Y cuando surge ese nuevo nacimiento, ahora vemos una nueva realidad. Vemos que realmente Dios es real, que su reino está ahí, que ahora yo entiendo cosas que antes no entendía. Y si nosotros descuidamos ese fuego, podemos terminar como terminan muchos que se llaman cristianos, apostatando de la fe y diciendo que Dios no existe, que eso fue algo que fue del momento, algo que sus emociones, que esto, y lo relacionan con un sinnúmero de cosas que se salen fuera de la realidad de lo que enseña la Biblia. Oiga qué nos dice Jeremías capítulo 15 versículo 16 para aquellos que estamos luchando con romper la negligencia espiritual. Jeremías capítulo 15 versículo 16. Vamos allá, oiga lo que dice este texto. Ya sabe que puede enviar su texto al 616-617-7349 y hacer su comentario en relación al tema que estamos tratando el día de hoy. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: Cuando descubrí tus palabras, las devoré. ¿Quieres romper con la negligencia espiritual que apaga el fuego en tu interior? Vuelve a la palabra. Enamórate de la Biblia. Oiga lo que dice Jeremías: cuando descubrí tus palabras, las devoré. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro común y corriente. La Biblia no es solamente el Antiguo Testamento, no es solamente la historia y la constitución de Israel. La Biblia es palabra de Dios, por tanto, la Biblia está hablando 24/7, porque es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra tiene vida, la palabra es la vida de Dios comunicada al hombre a través del texto. La palabra logo, lo que significa es cuando Dios tomó todo su pensamiento en relación a la humanidad y lo pasó por escrito para que usted conozca qué es lo que se revela de Dios en esta que se le conoce en teología como revelación progresiva y qué es lo que Dios espera de usted. Pero si el creyente no le presta atención a este texto sagrado, va a entrar en negligencia espiritual, esto apaga el fuego interior y luego vas a estar diciéndole amén a estupideces que presentan tipos que se llaman apóstol, querubines, profeta y un sinnúmero de gente que anda por ahí desenfocada en el ministerio hablando disparate, y los que no saben ver Biblia, pues obviamente reciben estos disparates como grande revelación. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la Biblia. Oiga el texto de Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, la devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Si no amas la palabra de Dios, si no pasas tiempo estudiando la palabra de Dios, te tengo malas noticias. Vas a caer en negligencia espiritual, esto va a apagar el fuego interior y luego Satanás va a usar sus instrumentos para empezar a confundir
tu línea de pensamiento en relación a quién es Dios y lo que la Biblia nos enseña en relación a Él, eso se verá empañado porque la vida espiritual está muerta. Por eso es importante, mis amados, la relación con el Espíritu Santo y evitar estos comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo. Oiga lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que el mensaje de Cristo, escuche esto, que el mensaje de Cristo, ¿de quién es el mensaje de Cristo? Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, el mensaje de Cristo con toda su riqueza, hay una riqueza espiritual que nos da sabiduría, que nos abre el entendimiento. Dice, llene sus vidas. Oiga lo que dice el escritor. El apóstol Pablo dice, que la palabra de Dios y su revelación sea la comida que tú comes espiritualmente todos los días. No cuando estás pasando por tribulación, no cuando te visita la suegra. Todos los días debes estar comiéndote la comida espiritual para que puedas entender lo que Dios está hablando. El texto continúa diciendo, enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da, refiriéndose a Jesús. Aquí cuando se dice Él se refiere a Jesús. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Canten himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Si nosotros caemos en la indiferencia que están cayendo muchos hijos de Dios, entonces, ¿a quién va a usar Dios para predicar su evangelio? Mis amados, estamos frente a una situación muy difícil donde espíritus de falsas enseñanzas, de apostasía, están golpeando fuertemente la iglesia. Por eso sentí el deseo en mi corazón de parte de Dios de iniciar el domingo pasado una nueva serie enfocada en los eventos del porvenir, o sea, en escatología. Son predicaciones, van a ser enseñanzas sencillas, porque hoy en día la gente no está discerniendo lo que está golpeando con mucha fuerza. Hay un espíritu de apostasía que está golpeando con mucha fuerza. Hay un espíritu que está llevando a la gente a la muerte espiritual, descuidando lo más importante, la relación con el Espíritu Santo, conectando a la gente a programas dentro de la iglesia, que lo que hace es que ellos asistan, pero que no estén conectando con la persona del Espíritu, sino con hábitos y conductas religiosas. Que Dios nos ayude. Estamos estudiando comportamientos que apagan la relación con el Espíritu Santo. Si usted quiere comentar, puede hacerlo enviando el texto al 616-617-7349. Pasamos al quinto punto en esta serie. La amargura y la falta de perdón apagan la libertad del Espíritu. Repito, la amargura y la falta de perdón apagan la libertad del Espíritu. Este tema de la amargura y la falta de perdón es algo que está golpeando a muchos hijos de Dios. Si usted supiera cuánta gente, aún predicando, andan hundidos en amargura y en falta de perdón. Que el Señor nos ayude. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 31 hasta el 32. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. El texto dice, líbrense de toda amargura. Oiga cómo empieza el escritor. Líbrense de toda amargura, furia. Preste atención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Por qué Dios no levanta a un hombre, a una mujer de Dios de la noche a la mañana? ¿Por qué Dios se lleva un proceso antes de modelar a un hombre, a una mujer, para que sea de bendición a otros? Porque estas son luchas de la carne, luchas reales, y por eso se requiere, antes de ir al ministerio, pasar por la escuela del Espíritu, donde te enseñan a combatir, a luchar contra estas cosas para que vivas bajo el control del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve personas que no se dejan procesar ampliamente como Dios quiere, van al ministerio y mañana terminan avergonzando a aquel que le llamó. Porque aquí lo importante es dejarnos formar carácter. Oiga lo que dice el versículo 32. Dice, porque por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónese unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El perdón debe ser un estilo de vida en nosotros para que la amargura y la falta de perdón no apaguen el fuego
y la libertad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjese que el apóstol Pablo, en este mismo contexto del versículo 30, que lo leímos en la clase pasada o en la enseñanza pasada, el apóstol Pablo, luego que sale del versículo 30 que dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces pasa al 31 a decirnos cuáles son las cosas que pueden estorbar que nosotros como cristianos podamos ser de bendición a otros y completar la salvación. Oiga lo que dice. Dice que practicar estas cosas traen contristamiento al Espíritu Santo o contristan al Espíritu Santo. Dice que la amargura, el enojo, la gritería, maledicencia, esto lo dice así en Reina Valera 1960, dice que la malicia, todas estas cosas que estamos luchando constantemente con ella y que el que es honesto, el que es sincero sabe que no se pueden romper estas cosas en nuestras vidas si no está el Espíritu Santo obrando en nosotros. Esta es la naturaleza de una raza caída. Y eso no se va con consejería, eso no se va con terapia, eso de la única manera que sale es por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante tener una relación con Él para que no se apague la libertad que el Espíritu Santo ha dado a cada hijo de Dios. Gloria al Señor. Eso enseña que el problema espiritual muchas veces está conectado con problemas del corazón. Estas cosas que he mencionado enseñan que el problema espiritual muchas veces tiene que ver con el corazón. Por eso debemos trabajar diariamente para cuidar nuestros corazones. Un corazón amargado no puede tener libertad plena en la presencia de Dios. Repito, un corazón amargado no puede tener libertad plena en la presencia de Dios. Llamé a un amigo mío que es médico, psiquiatra, y le pregunté que si me podía decir psicológicamente cómo ellos interpretan la amargura. Y él me envió un texto que dice lo siguiente: la amargura es un estado emocional persistente del resentimiento, dolor y hostilidad interna, que surge cuando una persona siente que ha sido herida, tratada injustamente o profundamente decepcionada y no logra procesar ni resolver esa herida. Hay mucha gente amargada en el reino. Yo una vez tuve que tratar con una pastora amargada y lamentablemente esa mujer terminó metida por allá con esta gente, los cabalistas y esos locos viejos que andan por ahí. Esta señora traía una amargura y estaba en el ministerio. Y tenía una iglesia con más de 200 personas, pero amargada. Nunca crea que el éxito se relaciona con número de personas que se congregan en un lugar. Eso es un gran error. Aquí me dice el amigo que esto también se incluye dentro de esto un rencor acumulado, mantiene viva la ofensa del pasado, o sea, está constantemente reincidiendo en los mismos pensamientos, produce actitudes negativas, desconfianza y dureza emocional, puede afectar el ánimo, las relaciones y hasta la salud mental. Me dice este doctor, dice, no solo es tristeza momentánea. La amargura implica que el dolor se queda instalado y empieza a influir en la manera de pensar, sentir e interpretar a los demás. Por eso, cuando usted ve personas que se ofenden con facilidad, se sienten aludidos con cualquier cosa que uno dice, se sienten que le faltan el respeto por cualquier cosita que se dice, esas personas están dañadas en su ser interior. Y esto automáticamente apaga la libertad del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Hay personas que quieren ministrar, pero siguen heridos. Quieren adorar, pero guardan resentimiento. Quieren ser usados por Dios, pero no sueltan la ofensa. Son personas que tienen una buena intención, pero su corazón está dañado. Pastores, abran los ojos, enseñen Biblia. Ustedes mismos métanse con Dios. No basta la información desde el altar. No basta mostrar a la gente que sabes mucho. Necesitas al Espíritu Santo para que liberte el corazón de estas personas que están sentados en nuestras congregaciones heridos, marcados, dañados. Necesitamos gente del Espíritu. Entiendan, mis amados hermanos,
Lo que no perdonamos nos encierra, nos lleva a una prisión espiritual. Jesús habla de esto en el libro de Lucas. Lo que no perdonamos nos encierra espiritualmente, y lo que te encierra limita tu comunión con Dios. Por eso hay mucha gente hablando de Dios, pero su vida, su corazón está dañado. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Un texto conocido por todos y aplicado por muy pocos. Oiga lo que dice este texto de Hebreos 12:15. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, la amargura no solamente me va a dañar a mí, va a dañar a los míos, y todos sabemos que esto es así. Todos sabemos que esto es así. Pasamos lo que está en nuestro corazón a nuestros hijos, a nuestras esposas. Por eso es importante entender que la relación con el Espíritu Santo no es una opción, es un llamado a la obediencia. Tener una relación con el Espíritu Santo, Dios llama a la iglesia a que obedezca a ese llamado. No es opcional, es algo imperativo, es un mandato del reino. Termino con Mateo capítulo 6, versículo 14 hasta el 15. Mateo 6, 14 hasta el 15. Oiga cómo dice la Biblia. Recuerden que estoy leyendo una Biblia de equivalencia dinámica, nueva traducción viviente. Pienso predicar todo este año con esta Biblia. Oiga lo que dice este texto. Dice: si perdonas a los que pecan contra ti. Oiga esto, aquí vuelve el Señor otra vez a dar una promesa que está atada a una condición. Es una promesa condicional. El Señor dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. O sea, si yo decido no perdonar a mi enemigo, entonces Dios tampoco me va a perdonar a mí. Si yo decido guardar algo contra alguien, eso me va a estorbar en la relación con Dios. Es lo que me dice mi Señor Jesús en este texto. Y luego dice el versículo 15: pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Tan claro no se puede hablar. Más claro de ahí no se puede hablar. Ahí está. Si no perdonas, no estás listo para recibir el perdón. Parte de la estrategia diabólica es que cuando el cristiano baje la guardia y apague el fuego, traerle toda la amargura, todo resentimiento y encender el fuego de esa herida nuevamente para tenerlo sentado en una iglesia ofendido con Raimundo y todo el mundo. Bueno, mis amados, ya el programa de hoy ha llegado a su fin. Vamos a leer algunos textos que nos envían por las redes sociales. César Betancourt dice: bendiciones, pastor, amén, bendiciones. Pablo Saúl dice: amén. Mi hermana Tania García dice: bendiciones. Yanina Sánchez dice: Dios bendiga, conectados, y siervo David, amén, bendiciones. Héctor Israel Núñez Raquel dice: amén. Por eso vemos ministros secos por falta de oración. Así es, mi amado, lamentablemente. Dios bendiga, pastor y conectado, dice mi hermana Cruz. Mi hermana Ana Burgos dice: bendiciones a todos, amén. Mi hermano Miguel Mota dice: palabra de Dios, amén. Mi hermana Tania García dice: nosotros amamos a Dios por quien es Él para nosotros, no por lo que nos da. Así es, mi hermana. Mi hermana Matilde dice: aleluya. Mi hermano Pablo dice: amén. Miyamoto dice: amén. Así es, y los mandamientos no han cambiado. Vamos a ver. Isaías 43:11 cita el hermano Miyamoto, la persona Miyamoto. Junior de España dice: Dios te bendiga grandemente, amén, bendiciones. Mi hermana Tania García dice: hay muchas personas en el altar que quieren ministrar y el Espíritu Santo no fluye porque están dañados internamente. Así es, tenemos que trabajar esto, porque esto es precisamente lo que Satanás quiere, que andemos dañados. Mis amados, les quiero presentar este libro, el más reciente que he escrito, que se llama El carácter de Cristo en el creyente. Son 32 lecciones bíblicas para estudiarla en grupo.
Es un libro que va a bendecir mucho su vida. Empezamos en nuestro Instituto Bíblico Práctico Escalón, empezamos a estudiar este libro y la primera clase ha sido de mucha bendición. Está en inglés y en español, lo puede encontrar en amazon.com, búsqueme allá como Pastor David Reynoso. Si Dios permite, mañana continuamos con esta serie. Bendiciones, si el Señor permite, será hasta la próxima. Conecte con el Pastor David Reynoso a través de las redes sociales. Sígalo en Instagram como Pastor David Reynoso y en Facebook como Ministerio Sanando las Naciones. Has escuchado Énfasis Bíblico, el podcast con David Reynoso. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y comparte este mensaje con alguien más. En YouTube, busca Pastor David Reynoso y entra a www.davidreynoso.net. Hasta la próxima y que la palabra del Señor te fortalezca.